Hola a todos, soy David Galán, director de renta variable de Bolsa General, y hoy os traigo un videoanálisis de Banco Popular, valor que está en primera plana de todos los medios económicos, prensa digital, etcétera, etcétera. Pero antes de comentar los últimos acontecimientos en el valor y la situación de corto plazo, vamos a ver cuál es su situación en el medio y largo plazo y también hablar un poquito de cuál debe ser la filosofía de inversión, ¿no? Algo que muchos inversores desconocen y les hace tomar decisiones erróneas es que piensan en los valores, en los activos, en este caso en las empresas o acciones cotizadas, como valores buenos, valores malos, acciones seguras, acciones no seguras, inseguras, valores peligrosos, valores sin riesgo. Y lo que deberíamos de decir, la realidad, es que los valores no son ni buenos ni malos, sino que hay tendencias alcistas y tendencias bajistas. Esas tendencias pueden llegar a durar años y lo que se debe hacer es aprovechar y disfrutar comprando en las tendencias alcistas y aprovechar y disfrutar vendiendo las tendencias bajistas. Eso sí, cuando el mercado lo permita, ¿no? Porque en estos momentos pues llevamos unos meses que no se podría aprovechar las caídas con posiciones bajistas en los valores de bolsa española, ¿no? Pero así funciona el mercado, es decir, tiene tendencias alcistas y tendencias bajistas. Hay que comprar en las tendencias alcistas y, desde luego, no estar comprado en tendencias bajistas y si puede ser también estar bajista o estar corto en las tendencias, durante esas tendencias bajistas. Viendo este gráfico popular, veremos lo que prácticamente se ve en cualquier valor y es tendencias de todo tipo, ¿no? Podemos ver una larguísima tendencia alcista que dura hasta el 2007. El título lo hace muy bien. Aquí puede haber quien diga, no, este es un valor muy seguro, un valor que no para de subir, un valor sólido. Pero claro, luego hay que cambiar el discurso, porque llega la tendencia bajista y lo que era sólido ya no es sólido, ¿no? Por eso os digo que es una tontería supina hablar de valores seguros o inseguros. Seguro es la tendencia. Un valor seguro es cuando la tendencia es alcista, ¿no? Es a lo que se llama valor seguro. Pero llamémosle por su nombre, ¿no? Porque las tendencias no son eternas. Con lo cual hay que disfrutar la tendencia alcista y apartarse e intentar aprovechar también la tendencia bajista. ¿De acuerdo? En este caso se puede ver esa sucesión de mínimos y máximos crecientes durante muchísimos años hasta que llega el 2007 y ahí estalla la crisis inmobiliaria, crisis financiera y podemos ver cómo empiezan las caídas y la sucesión de máximos decrecientes y cómo además también avisa la media de 200 sesiones cuando se empieza a girar a la baja. Podemos ver cómo hace un gran impulso bajista desde 11.80 hasta 6.40 aproximadamente, rebota al 50% Fibonacci que al perder los mínimos del primer impulso activa un segundo bajista a la misma proporción que el primero. Vemos luego un fuerte rebote en marzo del 2009 que termina en septiembre de 2009. Un rebote de 6 meses, rebote bastante importante, llega hasta niveles de 6.36 y ahí, tras haber hecho un movimiento en dos impulsos, empieza un nuevo movimiento bajista. Tenemos un primer impulso bajista, rebote hacia el nivel casi 61.8 y al perder los mínimos del primer impulso, segundo bajista a la misma proporción que el primero, ¿no? Habría otras muchas estructuras que podríamos comentar y que no serían excluyentes con esta, es decir, en un gráfico todos los que han hecho el curso de especulación profesional de Bolsa General saben que en cualquier gráfico se pueden buscar distintas estructuras y lo normal es que se acaben cumpliendo todas, ¿no? O la mayoría de ellas. No son excluyentes unas estructuras con otras, ¿no? Esto lo quiero dejar claro para los que se están iniciando en bolsa y todavía no conocen el análisis técnico profesional. Si ampliamos un poquito el zoom, podremos ver cómo en los últimos tiempos, diríamos en los últimos 3 años, Popular se mueve dentro de un clarísimo canal bajista. Y es un canal bajista que venimos siguiendo desde Bolsa General en los últimos años y que venimos comentando y por eso decíamos que podríamos tener un rebote cuando en julio se acercaba y tocaba la base del canal bajista, es decir, un rebote técnico, ¿no? Y que incluso si el rebote fuera muy potente podríamos llegar al techo del canal, que no sería descartable, ¿no? Pero que había que vigilar un posible rebote desde la base del canal.
Cuando hay un canal bajista de esta magnitud, lo adecuado sería aprovechar vendiendo en la parte alta, ¿no? ¿Y por qué no comprar también en la parte baja? Bueno, pues eso sería más arriesgado, bastante más arriesgado, porque estaríamos hablando de un canal bajista, con lo cual los precios tienden a caer y puede darse el caso de que rebote un poquito desde la base del canal, pero si no se coge justo ahí, luego puede seguir cayendo, ¿no? Lo recomendable siempre es ir a favor de la tendencia, con lo cual, en este caso sería ponerse bajista en las resistencias. Esa sería lo recomendable, lo que está pidiendo el gráfico, ¿no? Pero no es que lo veamos ahora porque hoy está cayendo popular, sinceramente. Voy a quitar el zoom y os voy a lanzar esta pregunta, obviamente no me va a llegar vuestra respuesta, pero preguntaros ante este gráfico si creéis que aquí lo que hay que hacer es comprar, viendo este gráfico, ¿no? Yo ahí dejo la pregunta. Para el que todavía tenga alguna duda, yo siempre eh, comento una cita de bolsa que me gusta mucho y es que cuando un cuchillo cae con el filo hacia abajo, no es muy adecuado poner la mano. Yo al menos no la pongo, ¿no? Y en esto de los mercados, ese consejo que siempre repetimos a nuestros clientes, creo que es muy adecuado, ¿no? Cuando un cuchillo cae con el filo hacia abajo, no pongáis la mano, porque normalmente os vais a cortar, ¿no? Y es lo que le pasa, la analogía, que lo que viene a significar es cuando los inversores compran títulos bajistas, normalmente acaban perdiendo dinero, porque van en contra de la tendencia y siempre es más sencillo. Alguna vez se puede acertar, una de cada 10, y justo ahí uno compra en mínimos y se cree Warren Buffett o se cree Gordon Gekko, pero lo normal es que yendo en contra de la tendencia, las probabilidades las tenemos en contra y acabemos perdiendo dinero. Con lo cual, viendo este gráfico, así ya a simple vista, sin profundizar en indicadores y en estructuras, creo que no es un título fuerte del mercado, ¿no? Desde luego no tiene mucho que ver ni con Grifols ni con Inditex, ¿no? Que son valores que venimos recomendando desde hace años en Bolsa General. Vamos a seguir acercando el zoom. ¿Qué es lo que hemos visto en Popular? Bueno, pues lo que hemos visto en Popular es cómo ha chocado con el techo del canal, en concreto en febrero de este año. Desde febrero, justo al chocar al TIC con el techo del canal, viene una caída fortísima, pierde esta pequeña directriz alcista de corto plazo, con lo cual da una señal de venta fuerte. Fijaros que la media de 200 sesiones aquí solo se puso plana, es decir, no había tendencia alcista y el precio se vuelve a situar por debajo de la media y ya viene la caída vertical, ¿no? El desplome. Desplome que se para, ¿dónde? Pues en la base de ese canal bajista. Simplemente unir máximos y unir mínimos. Nos sale este canal, trazamos una directriz bajista y la paralela por debajo nos une los mínimos y ya tenemos ese canal, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el primer nivel de resistencia en Popular? Bueno, pues tampoco había que ser muy adivino para pensar que aquí podría tener alguna resistencia el Banco Popular, ¿no? Vamos a poner los máximos exactamente de junio y curiosamente sería entrecomillado, porque en la bolsa casualidades hay pocas, se para justo en los máximos anteriores. No es capaz de superar la primera resistencia que tiene el gráfico en los 1,95. Esa era la primera resistencia en el Banco Popular. Fijaros cómo tampoco puede con la media de 200 sesiones, que sigue bajando y que nos indica que la tendencia en el medio plazo en ningún caso se había vuelto alcista, en ningún caso, y podemos ver cómo se para justo ahí, en este caso un céntimo por debajo, 1,94, un céntimo por debajo del máximo anterior, y desde ahí vemos cómo se para un poco la subida, se pierde este primer mínimo de muy corto plazo, esta zona de 1,81, y a partir de ahí pues ya la corrección está servida. Al perder 1,81 todo apunta a que veríamos mayores correcciones, ¿no? Y si trazáramos desde los mínimos, midiéramos todo este primer impulso, nos daríamos cuenta que estaría en la jornada de hoy perdiendo el último nivel FIBO. Vamos a ver cómo cierra la vela de hoy. En principio estaría perdiendo la zona de 61.8, único que la recupera al cierre, porque si no, si cierra por debajo de esta zona, daríamos por perdida la zona del 61.8 y podríamos incluso pensar en la vuelta al origen, a estos mínimos del inicio de este rebote del mes de julio, en niveles ligeramente por encima de 1,20, ¿de acuerdo? Niveles de 1,25 aproximadamente sería esa zona de mínimos donde rebotaba a partir del mes de julio.
Bueno, el título, como podéis ver, está en tendencia bajista. Primera resistencia clarísima, 1,94, 1,95. Por encima de ese nivel mejoraría el aspecto técnico de corto plazo, no el de medio todavía, pero sí mejoraría con claridad en el corto plazo y podríamos tener un rebote. Comprar ahora, yo en mi opinión por mi manera de trabajar, de gestión del riesgo, de buscar ecuación rentabilidad-riesgo, es decir, que hay que buscar entradas a favor de tendencia y con una buena ecuación rentabilidad-riesgo y con objetivos, en este caso si compramos con objetivos alcistas activados, pues a mí en este caso Popular no me tiene pues ningún atractivo a día de hoy. ¿Qué ha pasado hoy para este gap bajista con el que ha abierto Popular, que cerraba en la jornada del viernes a niveles de 1,70 y hoy ha abierto en niveles de 1,54? Bueno, pues la excusa o el motivo para este movimiento del precio en dirección de la tendencia de medio plazo es que, según el informe de Oliver Wyman, que se conoció el viernes, Popular necesitaba o necesita 3.223 millones de euros, son sus necesidades de capital para afrontar el peor de los escenarios, que era ese escenario que contemplaba en los test Oliver Wyman, ¿no? Era uno de esos bancos que necesitaban capital. Popular pues ha maniobrado, se ha puesto manos a la obra para intentar cubrir esa necesidad y lo que ha hecho es suprimir dividendo del mes de octubre, anunciar ampliación de capital para el mes de noviembre, mediados de noviembre, de 2.500 millones de euros. Y hay que decir que las necesidades de capital, en ese hipotético peor escenario que manejaba o que dibujaba Oliver Wyman para establecer cuáles eran las necesidades de capital de la banca, hay que decir que esos 3.223 millones son prácticamente la valoración de Popular en bolsa, su valor en bolsa, ¿no? Con lo cual, pues no es nada desdeñable la cantidad que tiene que cubrir o la cantidad que tiene que aprovisionar. Y además, esta ampliación de capital es enorme, porque son 2.500 millones de euros en un momento de mercado difícil y seguramente se va a producir una dilución de su valor, es decir, vamos a tener muy probablemente caídas en el precio. Yo diría que seguramente adicionales a las que estamos viendo. Es muy probable, ¿no? Normalmente cuando un valor anuncia ampliación de capital, el valor pues no lo suele digerir bien, porque significa más salida de papel al mercado y pérdida del valor de las acciones, ¿no? Porque salen más acciones y eso provoca pues una caída del precio de las acciones ya existentes. En cuanto a indicadores, vamos a acabar con la situación de indicadores. Tenemos el estocástico y el MAC cortados a la baja, el RSI ya en zona de sobreventa, aunque yo creo que es posible que profundice un poquito más en la sobreventa antes de intentar un rebote. La media de 200 sesiones sigue bajando y ahora mismo pasaría por niveles de 1,91 aproximadamente. Y bueno, pues en resumen, valor bajista, las noticias desde el lado fundamental no son buenas, no apoyan en ningún caso las subidas, pero yo siempre insisto en que sigáis los gráficos. La mejor información que existe es el gráfico. El mejor análisis fundamental que se puede hacer de una compañía es estudiar el gráfico, porque el precio pues está cotizando las expectativas de futuro, no el presente, con lo cual ya hace mucho tiempo que Popular nos está dando pistas de que la cosa no va bien, de que la empresa no va muy bien, ¿no? Y desde 2007 pues ha iniciado una tendencia, un ciclo bajista en el que pues 5 años después, estamos finales de 2012, todavía seguimos dentro de esa tendencia, ciclo bajista sigue vigente de medio plazo y de momento pues no hay ningún motivo para pensar que esta tendencia bajista se ha terminado, ¿no? Así que recomendamos invertir en valores más fuertes, en valores en tendencia alcista, y este sería uno de los valores que tendríamos que alejarnos del título y no tener en cartera, ¿no? Rebotes aparte, valor bajista, y hasta que no supere esa zona de 1,94, 1,95 contra la que ha chocado, pues no veríamos ninguna señal de compra, ni siquiera para corto plazo. Hasta aquí este video análisis de Banco Popular. David Galán, director de renta variable de Bolsa General. Muchas gracias a todos y desearles muy buen trading.